Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Axel Hernández Ventura. Soy estudiante de la carrera de Contaduría en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el número de cuenta 42 11 06 699. En esta ocasión estaré presentando el reto Elabora un video. La clase es Dictamen de los Estados Financieros en la carrera de Licenciatura en Contaduría, impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Echeverría. Normas de auditoría. Concepto de normas de auditoría. Mejía 2024 se apoya en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el cual indica que las normas de auditoría se definen como los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del auditor, al trabajo que desempeña, la información que rinde como resultado de dicho trabajo. En otras palabras, podemos definir a las normas de auditoría como el deber ser mínimo para la elaboración de una auditoría, y cada proyecto de auditoría puede necesitar que se realice un trabajo de auditoría más extenso de lo que se había planeado anteriormente, y con las normas de auditoría con el objetivo de que el contador público certificado en figura de auditor pueda permitirse emitir una correcta opinión sobre los estados financieros. Pero, ¿qué es una norma de auditoría? Estas son las condiciones mínimas de perfil que debe poseer el contador público, sus actitudes y aptitudes personales para poder seguir obligatoriamente su aplicación en cada proceso de su actividad como auditor, ya sea externo o interno. Existencia y razón de ser de las normas de auditoría. Mejía 2022 nos comenta que las normas regulan la conducta del individuo en la sociedad, o sea que las normas son caminos o pasos a seguir del contador público en el ejercicio de su profesión. Está sujeto a normas, y dentro de estas normas se encuentra la razón de ser de estas, puesto que así lo rige la profesión organizada, y para que la siga el contador público, esto para servir mejor a la sociedad en general y a sus clientes en particular, también para garantizar la confianza que el público ha depositado en él. Para poder entender las fuentes de auditoría y su razón de ser, primero debemos entender ¿qué es una fuente? Y esta tiene su origen, bueno, en donde nace o donde se manda algo. Así, las fuentes de las normas de auditoría son los orígenes de donde emanan, de donde nacen dichas normas, y tenemos como costumbres, usos, evolución, tecnología, y el proceso, todo esto lo lleva a cabo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es por eso que las normas de auditoría son tan importantes, porque es una guía del cómo debe actuar el auditor y cómo deberá tener todos sus papeles de trabajo. También cabe mencionar que estos deben ir acompañados por el juicio profesional del auditor, y esto se consigue a través de la experiencia en distintos proyectos o encargos de auditoría. Clasificación de las normas de auditoría. Refiere que el auditor debe tener conocimientos técnicos adquiridos en universidades o institutos de estudios superiores del país, haciendo culminado sus estudios como su recepción profesional de contador público. Además, se requiere que el joven profesional adquiera una adecuada práctica o experiencia que le permita ejercer un juicio sólido y sensato para aplicar los procedimientos y valorar sus efectos o resultados, es decir, que sea poseedor de un entrenamiento técnico y capacidad profesional. Todo forma parte. Gracias a ella se forma y debe servir profesionalmente a la contaduría pública al ofrecer servicios profesionales. Este debe de ser consistente y tener la responsabilidad que implica esto no deja de ser que seamos seres humanos y podamos tener un margen de error. Esto se elimina o se reduce cuando el contador público pone a su trabajo, cuidado y diligencia profesional para que los interesados confíen en la información financiera. Esto debe ser dictaminada por un contador público independiente que de antemano haya aceptado el trabajo de auditoría, ya que nadie influye en su opinión, es decir, que su propia opinión es objetiva, libre e imparcial, o sea, que en el desarrollo de su trabajo ha observado independencia mental. También Mejía 2022
menciona varios elementos en la clasificación de las normas de auditoría, los cuales se enlistan a continuación. Normas relativas a la ejecución del trabajo. Estas normas se refieren a elementos básicos que el contador público debe realizar en su trabajo con cuidado y diligencia profesional, por lo cual exigen normas mínimas a seguir en la ejecución del trabajo antes de que el contador público independiente se responsabilice de efectuar cualquier trabajo. También debe conocer a la entidad sujeta a investigación con la finalidad de planear su trabajo, debe asignar responsabilidades a sus colaboradores y determinar qué actividades y funciones específicas debe delegar a sus ayudantes, así como supervisar en cualquier proceso del avance de estos. Esta norma de planeación y supervisión, donde el contador público independiente debe analizar la entidad sujeta a ser auditada, esto es, auditar y evaluar su control interno, con la finalidad de determinar qué pruebas debe efectuar y qué alcance dará a las mismas, así como la oportunidad en que serán aplicadas. Esto requiere que el auditor efectúe un estudio y evaluación de control interno, como vimos anteriormente. Hemos también hablado de que el contador público, al dictaminar estados financieros, adquiere una gran responsabilidad ante terceros, por tanto, su opinión debe estar respaldada por elementos de prueba, que serán sustentables, objetivos y de certeza razonable, es decir, estos hechos deben ser comparables a satisfacción del auditor. A esto se le llama obtención de la evidencia suficiente y competente. Pasamos a las normas de información. El objetivo de la auditoría de estados financieros es que el contador público independiente emita su opinión sobre la razonabilidad de estos, ya que se considera que el producto terminado de dicho trabajo es el dictamen. Así, el profesional que presta estos servicios debe apegarse a las reglas mínimas que garanticen la calidad del trabajo, y esta regla se denominan normas de dictamen e información. El contador público independiente, al realizar cualquier trabajo, debe expresar con claridad su relación y cuál es su responsabilidad respecto a los estados financieros. Esto es, que debe aclarar la relación con los estados financieros y su responsabilidad asumida respecto a ellos. Basa su opinión sobre estados financieros con la finalidad de unificar criterios, y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por medio de su Comisión y Principios de Contabilidad, ha recomendado una serie de criterios a los que los profesionales se deben apegar, y así eliminar discrepancias al procesar y elaborar la información financiera. Lo anterior ha sido resultado de un cúmulo de experiencias como consecuencia de una actividad profesional por naturaleza dinámica que ha traído consigo un gran desarrollo de la técnica contable, así como su aceptación general entre el gremio de la contaduría pública. Así, esta serie de criterios se debe apegar la administración de la entidad para procesar la información financiera, es decir, la mecánica contable y la elaboración de la información financiera, pero siempre aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados. En las normas de información financiera obtenemos lo que se consideran estados financieros elaborados profesionalmente. Por tanto, el auditor debe cerciorarse que la entidad cumplió con la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados y o las normas de información financiera, para que la información financiera pueda ser comprobable con ejercicios anteriores y posteriores. También es necesario que se considere el mismo criterio y las mismas bases de aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados. En caso contrario, el auditor debe expresar con toda claridad la naturaleza de los cambios. Esto da también origen a que el contador público se cerciore de la consistencia en la aplicación de los principios de contabilidad. La contabilidad también, a su vez, controla las operaciones e información a través de los estados financieros, que son documentos sobre los cuales el contador público independiente va a opinar. La información que proporcionan los estados financieros debe ser suficiente, por lo que debe revelar toda la información importante de acuerdo con el principio de revelación suficiente, o sea que el auditor evaluará que la administración de la entidad haya cumplido con la suficiencia de las declaraciones informativas en el desarrollo del trabajo de la auditoría de estados financieros.
Asimismo, el contador público independiente puede encontrarse con determinadas restricciones que lo imposibiliten emitir una opinión limpia de la información financiera. Estas restricciones en su conjunto restringe al auditor determinar una opinión ya sea con salvedades, favorable. Entonces, se presentan casos en los cuales los estados financieros no fueron formulados de acuerdo con los principios de contabilidad y las desviaciones son de tal magnitud que la formulación de un dictamen con salvedades no sería procedente. Ante este panorama, el auditor deberá revelar con toda claridad las violaciones y limitaciones importantes que haya tenido en su trabajo, sus defectos y así acreditar su negación de opinión. Cuando el auditor haya encontrado serias limitaciones en el alcance de su revisión y por consecuencia los estados financieros no presenten de conformidad con los principios de contabilidad y o las normas de información financiera, deben emitir un dictamen de abstención en el que se explicará con claridad los motivos y las consecuencias implícitas del mismo. Es decir, no procede un dictamen con salvedades, tampoco con negación, sino una abstención de la opinión. En resumen, podemos decir que la contabilidad pública es una actividad profesional y como tal debe satisfacer necesidades sociales. La auditoría de estados financieros es una actividad preventiva para verificar que el contador público que se realice de una manera adecuada, que reúna los requisitos mínimos que garanticen la calidad del trabajo. Para lograr lo anterior, el profesional debe apegarse obligatoriamente a las normas de auditoría generalmente aceptadas, que las ha recomendado y aceptado la profesión organizada del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Normas para atestiguar. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos 2023 nos comenta que por años los servicios profesionales que proporciona la contaduría pública estuvieron por lo general limitados a expresar una opinión sobre estados financieros sobre la base de una auditoría practicada de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. Sin embargo, los contadores públicos cada vez con mayor frecuencia han sido requeridos para proporcionar seguridad razonable sobre aseveraciones o afirmaciones que hace la administración de una organización, los cuales son distintos a los contenidos en los estados financieros. En respuesta a tales necesidades, los contadores públicos son capaces de aplicar a esos servicios profesionales los conceptos básicos subyacentes en las normas internacionales de auditoría. Sin embargo, en la medida en que el rango de los servicios de atestiguar se ha incrementado, se ha hecho cada vez más difícil hacerlo así. Así que Mejía 2022 en las normas de atestiguar nos explica que son un conjunto de guías que establecen un marco de referencia para la prestación de servicios de atestiguar. Estos servicios van más allá de la auditoría tradicional y se enfocan en proporcionar seguridad sobre aseveraciones hechas por una parte responsable. Entonces, el concepto del Instituto Mexicano de Contadores Públicos 2023 nos menciona que las normas para atestiguar constituyen una guía y establecen un amplio marco de referencia para una variedad de servicios profesionales que cada vez con mayor frecuencia se solicitan a la profesión contable. Las normas constituyen lineamientos profesionales orientados a promover tanto la consecuencia como la calidad en la prestación de estos servicios. En otras palabras, estas normas ayudan al auditor a tener una guía de cómo llevar a cabo la auditoría de algunas organizaciones para promover la consistencia y calidad en los servicios de atestiguar, además de establecer principios y requisitos para la ejecución de estos servicios y definir responsabilidades del auditor y de la parte responsable. Aplicación. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos nos comenta que en consecuencia el principal objetivo para emitir estas normas para atestiguar es proporcionar un marco general de referencia y establecer límites razonables alrededor de la función de atestiguar. Como tales, estas normas proporcionan una guía útil y necesaria para que el contador público comprometidos en la prestación de los servicios actuales y futuros puedan atestiguar. También guían a las comisiones emisoras de disposiciones fundamentales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en el establecimiento de que se considera necesario nuevas formas para atestiguar y modificación e interpretación en su caso de las ya establecidas.
Las normas para atestiguar son una extensión natural de las normas internacionales de auditoría y al igual que estas, las normas que para atestiguar tratan de acerca de las necesidades de competencia técnica, actitud, de independencia mental, cuidado y diligencia profesional, planeación, supervisión, obtención de la evidencia suficiente, adecuada e información apropiada. Sin embargo, son mucho más amplias en alcance. Las normas para atestiguar han sido desarrollados buscando dar una respuesta a los demás de nuevos servicios y son aplicables a una lista cada vez más larga de estos, que incluyen, por ejemplo, informes sobre información financiera, entre otros. También, estas normas para atestiguar no eliminan ni modifican a ninguna de las normas internacionales de auditorías vigentes. Por lo tanto, todo contador público que se comprometa a contratar para efectuar un trabajo sujeto a la NIA debe cumplir cabalmente con estas. También el auditor, al aplicar las normas de atestiguamiento en los exámenes sobre la razonabilidad, donde el auditor evaluará la información proporcionada por la organización, si ésta es razonable y confiable, de tal forma que recabará evidencia para determinar si la información es confiable. El auditor atestiguará sobre la eficiencia del control interno, es decir, evaluará la eficiencia de los controles para un objetivo específico. Aunado a esto, deberá planificar y supervisar el trabajo de manera adecuada para asegurarse de tener suficiente evidencia para poder generar una opinión en forma de informe para describir su trabajo, hallazgos y conclusiones. Los beneficios de las normas para atestiguar es que la información es de mayor confianza, mejora la toma de decisiones por parte de los usuarios y reduce el riesgo de fraude e información errónea. Normas internacionales de auditoría. Las normas internacionales de auditoría son los estándares o reglas profesionales que trata como la responsabilidad del auditor a realizar la auditoría financiera de esta por una entidad económica. Nos da criterios sobre el objetivo y principios generales que rigen una auditoría de los estados financieros. Además, esta presenta que las NIA contienen principios y procedimientos básicos y esenciales para el auditor. Estos deberán ser interpretados en el contexto de la aplicación y el momento de la auditoría para llevar a cabo dicha auditoría de calidad y asimismo el auditor tendrá eficiencia en la realización de sus actividades. Esto quiere decir que las NIA son un conjunto único del deber ser que se aplica a las auditorías en las organizaciones como componente básico para la arquitectura financiera mundial, que son indispensables para cualquier auditor, ya sea de índole externo o interno. Estas normas forman un lenguaje de auditoría universal para fortalecer a todas las organizaciones y para promover la calidad de la auditoría, además de brindarle habilidades a los auditores para trabajar en diferentes tipos de entidades. La NIA 200 nos presenta los objetivos que deberíamos tener en cuenta para la revisión de los estados financieros. La NIA 210 nos habla de los acuerdos del encargo de auditoría, es decir, el contrato con las especificaciones del trabajo del auditor contratado por el gobierno corporativo. La NIA 220 habla sobre el control interno que deberán tener las organizaciones, como las normas de control de calidad para el trabajo de auditoría. La NIA 230 hace referencia a la documentación que se utiliza para dar evidencia suficiente y competente a los papeles de trabajo y asimismo a un plan de trabajo bien estructurado. La NIA 240 nos habla de las responsabilidades que tiene el auditor de acuerdo con los plazos establecidos por las autoridades de dar cumplimiento a las operaciones, recomendaciones a los estados financieros, ajustes y el dictamen. NIA 250 hace referencia a las disposiciones normativas y regulaciones de los procedimientos para la evaluación de activos y regulaciones aplicables internas. NIA 260 nos hace referencia a la comunicación entre el auditor externo y el gobierno corporativo para las observaciones y sugerencias que se realizan en el transcurso de la auditoría. NIA 265
nos refiere a las posibles deficiencias en la comunicación que tendrá el auditor externo con el gobierno corporativo debido a las características del organigrama en el tema de las jerarquías y dar información para la documentación. NIA 300. Esta nos habla de la planificación de la auditoría, es decir, que pediremos para revisar, valorar los riesgos y establecer estrategias. Si es posible, la auditoría también valorar los riesgos como las amortizaciones y depreciaciones, entre otras. NIA 315. Esta NIA nos habla de la identificación y valoración del riesgo, es decir, las posibles incorrecciones materiales, ya sean de error y de fraude, además de cómo se pueden dar la oportunidad y que salvaguardar los activos sea nuestra prioridad. La NIA 320, esta nos habla de la importancia relativa, es decir, darle prioridad a ciertas áreas y cuentas que son indispensables para las operaciones de la organización que el auditor externo estará revisando. NIA 330, esta se refiere a las respuestas del auditor en instancia de riesgos valorados en base a las características de la auditoría, es decir, que el auditor inspeccionará primero ciertas cuentas que resulten significativas y luego las que no. La NIA 402 nos habla de las consideraciones que tendrá el auditor con respecto a la organización de servicios para obtener información que recabará en ayuda de algún gerente o directivo del área que se quiera revisar a través de cuestionarios, entrevistas y o recorridos. La NIA 450 a su vez nos habla de las incorrecciones que se pueden presentar durante la auditoría y evaluar si el auditor tiene la capacidad adecuada para revisar y detectar y erradicar las incorrecciones materiales. NIA 500. Esta nos habla de la evidencia que podrá ser aceptada por el auditor. Estos son los como, por ejemplo, los FDI, para revisar si de verdad se realizan las operaciones como compra de activo fijo, si amortizaron, provisionaron, entre otras. NIA 501 nos habla de la evidencia de auditoría en el tema de consideraciones específicas para determinar áreas como las entrevistas y el recálculo, además de la flexibilidad para las consideraciones del auditor. La NIA 505, por otro lado, nos habla de las confirmaciones externas que deberán llevarse a cabo por el auditor para la confirmación de saldos, ya sea de una cuenta bancaria o de algún saldo de sus clientes. Esta NIA se deberá aplicar iniciando por la auditoría, donde le pida al cliente confirmar el saldo que la organización auditada proveniente le proporcionó al auditor. NIA 510. Esta nos habla de los encargos iniciales de la auditoría, es decir, aquellos saldos de apertura y finales del anterior ejercicio que la organización obtuvo. NIA 520. Esta nos habla de los procedimientos analíticos que ejecutará el auditor en base a las pruebas sustantivas con respecto a si hay consistencia en las operaciones antes del cierre y ajustar los cálculos para cumplir con la normativa. NIA 530 se refiere a las muestras que se realizarán durante una auditoría, esto pudiendo ser de manera estadística y probar además los controles y evaluar los resultados de la muestra con un mínimo nivel de confianza. NIA 540. Esta NIA nos habla de las estimaciones contables, incluidas las de valor razonable, que deberán llevar a cabo las organizaciones y el auditor asimismo deberá analizarlos con procedimientos de recálculos en la depreciación y amortizaciones, además de que podrá apoyarse de un experto para las valuaciones. NIA 550. Esta NIA nos habla de las partes vinculadas que pueden darse en el encargo de auditoría y el auditor deberá identificar cada una de las sucursales o fideicomisos para así evaluarlos y llegar a sus observaciones. NIA 560. Esta NIA nos habla de los hechos posteriores al cierre que para obtener el auditor en su encargo de auditoría tendrá que revisar todos los movimientos y operaciones después del 31 de diciembre, donde se reflejará en el siguiente ejercicio y deberá el auditor también reflejar las aclaraciones en el dictamen. NIA 570.
Esta NIA hace referencia a un principio de contabilidad que es negocio en marcha, donde el auditor tendrá que evaluar que esté constituida la organización auditada, que tenga las operaciones y cumpla con la normativa aplicable. NIA 580. Esta NIA nos habla de las manifestaciones escritas que podrá aceptar el auditor a la hora de la revisión de las cuentas. Por ejemplo, el acuerdo de auditoría, al contratar los servicios del auditor, cabe mencionar que las cuentas que tengan incorrecciones materiales se deberá pedir documentación soporte. NIA 600. Esta habla de las consideraciones en los estados financieros, es decir, el alcance de la auditoría está definida por el gobierno corporativo, donde divagará si se hará una revisión específica de algún rubro o en general. NIA 610. Esta NIA nos habla de la utilización del trabajo de auditorías internas, es decir, que el auditor externo, tomando la información del auditor interno, revisará con escepticismo profesional para poder generar una opinión sobre dichos papeles de trabajo previamente evaluados. NIA 620. Esta nos habla de la utilización de expertos en alguna materia en específico con experiencia y certificado para la revisión de alguna operación o cuenta en específico, para que así el auditor con su ayuda pueda dar una opinión. NIA 700. Esta NIA nos habla de la conclusión e informe de auditoría, donde el auditor deberá formar una opinión conforme al entendimiento del proyecto y las pruebas realizadas en la auditoría, con ayuda de los papeles de trabajo. NIA 701. Esta NIA nos habla de la comunicación de las cuestiones clave, es decir, donde la organización auditada no tiene un buen control interno en ciertas operaciones como el almacén y deberán ser atendidas por cualquier forma, siendo clara, oportuna y veraz. NIA 705. Nos habla de la opinión modificada que dará el auditor justificado cuál es la intención que se identificó, las transacciones u operaciones que pueden impactar a la empresa, y de allí deriva si su opinión es favorable, con salvedades, negativa o abstención de la opinión. NIA 706. Esta NIA nos habla de los párrafos de énfasis, donde el auditor tendrá que identificar las cuestiones de omisión o errores que deberán ser atendidas de urgencia, entre otras cuestiones. NIA 710. Esta nos habla de la información corporativa en cifras, es decir, que el auditor tendrá que observar cuestiones preventivas para la organización, para que las cifras y operaciones de la organización auditada se observen coherentes. NIA 720. Esta NIA hace referencia a la responsabilidad del auditor en materia del informe, donde hará las respectivas recomendaciones y permita que la organización auditada mejore y hacer acciones para fortalecer el control interno al gobierno corporativo. NIA 800. Esta NIA nos platica las áreas especializadas, es decir, que el auditor deberá identificar si tiene la necesidad de llamar a un experto en alguna materia por algún área especializada a revisar, y siempre cuidando las consideraciones especiales del marco de referencia. La NIA 805 nos habla de las consideraciones especiales que deberá tener el auditor con respecto a los componentes de los estados de situación financiera, es decir, que estén de acuerdo con las NIF y la normativa aplicable. La NIA 810 nos habla de los estados de situación financiera resumidos, donde trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con un encargo para informar sobre unos estados financieros resumidos derivados de unos estados financieros auditados por dicho auditor de conformidad con las NIA. Por último, tenemos la NIPA 1000, Consideraciones Especiales de la Auditoría de Instrumentos Financieros. Esta aplica todas las NIA, pero en el aspecto o rubro de instituciones financieras. Esto pueden ser entidades reguladas o no reguladas, y a su vez pueden ser aseguradoras, bancos, entre otras. En resumen, las normas de auditoría son una herramienta esencial para los auditores, ya que les proporciona un marco de referencia claro y mejora la calidad de las auditorías, aumentando la transparencia y facilidad para comprobar y promover la ética profesional y fortalecer la profesión de la auditoría.